Buenas tardes. Feliz día a todas las madres. Levanten las manos las mamás, todas las mamás, las miles de mamás que hay aquí. Un aplauso vamos a todas las mamás. Gracias al Señor por las madres. Bueno, continuamos con nuestra serie Cartas a un joven pastor. ¿Qué capítulo toca hoy? Muy bien, me imagino que ustedes ya lo van leyendo en la semana, ¿no? ¿Sí? ¿O se van sorprendiendo aquí? No, la idea es que ya lo vayan leyendo, ya esta semana leen el capítulo 5 y van ya preparándose para esto. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. El mensaje de hoy se titula Entre lo falso y lo verdadero. El domingo 30 de octubre, pero del año 1938, creo que ninguno de nosotros estábamos, se escuchó desde los receptores de radio la siguiente frase: damas y caballeros, interrumpimos nuestro programa musical para dar un boletín especial, anunció el locutor, y dijo: finalmente los extraterrestres han aterrizado en Nueva Jersey. Sí, nos causa gracia hoy, pero en el 38 no le causó gracia. Y así comenzaba el parte informativo. Con este locutor tenía una compañía de radioteatro. No sé si alguno llegó a escuchar un radioteatro en algún momento de su vida. Yo sí. El locutor, también devenido actor, llamado Orson Welles, traspuso en las ondas una novela titulada La Guerra de los Mundos. No sé si alguno pudo ver la película. Es una novela y él toma esa novela y la lanza por la radio. Aunque no se trataba de una fake news,
pues de entrada se había avisado, no fue un fraude, digamos, de cierta manera, de que se trataba de una dramatización, porque ahí él empezó a decir que seres extraterrestres, naves extraterrestres, llegaron a la Tierra y estaban atacando a los seres humanos, y el terror se desataba mientras él relataba. El ficticio boletín de la cadena CBS confundió a quienes sintonizaron la emisora empezada, como quien llega al mensaje a la mitad, ¿no? Que no entendió mucho. Bueno, así, claro, encendió la radio tarde y escuchó que pasaban estas cosas. Al día siguiente, pero el 31 de octubre, se dijo que muchos oyentes se envolvieron la cabeza en toallas mojadas, algunos en papel aluminio, para no recibir el ataque de los invasores. Otros se escondieron en sus sótanos con escopetas, y un gran número de neoyorquinos escaparon esa noche de la ciudad. La reacción de la gente parecía refrendar la teoría de la aguja hipodérmica. No sé si alguno escuchó sobre esta teoría. Habla sobre la influencia de un mensaje masivo, que cómo afecta un mensaje a las masas. Esto se utiliza mucho en los medios de comunicación y de propaganda y publicidad, que lanzan un mensaje, lo repiten cada rato. Hoy se da una nueva, te pasan una propaganda, pasan otra, y al rato te vuelven a repetir la misma propaganda, cosa que se te grabe bien en la cabeza. Y esa es la idea. Al día siguiente hubo una catástrofe, títulos catástrofes en los diarios de Estados Unidos de aquellos años. El New York Times dijo, por ejemplo, oyentes en pánico confunden una ficción sobre la guerra con la realidad. El Boston Herald, una pretendida invasión marciana sumerge al país en pánico, decía su titular. Otro diario de Massachusetts dice, un pánico colectivo se apodera de la ciudad y del país tras una emisión radial sobre la guerra de los mundos. Y aseguran que allí nació la leyenda y que los diarios se replicaron uno a otro sin que nadie haya vuelto a verificar la cuestión que causó tanto pánico. Algunos replicaban la noticia sin chequear si era cierto. Hoy algunos medios amarillistas le llaman, sin chequear, dice, parece que murió, o todavía no murió la persona, y ya dice, no, murió fulano. Después tiene que decirse porque se recuperó fulano. Estaba por morir, pero no se murió. Pero como ellos querían vender, tener más rating o vender en tal caso, allá hoy no hay tiradas del diario, ¿no? Pero se hacen esas cosas. Y hubo, según dice, exageraciones tales como que algunas personas permanecieron durante días en la montaña, donde se refugiaron para ponerse a salvo de los extraterrestres. Interesante. Pienso que hoy recibimos muchas noticias, y creo que la noticia que más impactó este año fue la invasión de Rusia a Ucrania, y que los primeros ataques fueron fortísimos emocionalmente, ¿no? Ver mujeres embarazadas, heridas, muchos muertos. Pero ahora como que ya está, ¿vieron? Ya se adormeció la conciencia, ya no hay tanto miedo. Ahora se está hablando de una posible conflagración nuclear, que si eso pasa ni nos vamos a enterar. Eso, olvidate. Pero como que las noticias primero impactan y después, al tanto repetirlas, ya como que... ¿Qué quiero decir con este relato? Que hace muchos años, en el año 1938, un locutor, un orador, dijo algo que fue creíble para miles de personas, a los cuales dicen algunos que hasta se suicidaron por el pánico que les agarró. Antiguamente se predicaba y la gente era más, digamos, simple para oír el Evangelio.
El hombre fue siempre igual, ¿no? Pero eran otros tiempos. No había tanta información, no había tanta contaminación de información, sino que lo blanco, blanco, lo negro, negro, se predicaba. No sé, me recuerdo la prédica de Jonathan Edward, cuando él predicó, no recuerdo el título, pero algo sobre un Dios airado, si uno lo recuerda me lo dice, pero tanto fue ese mensaje que la gente se entregaba al Señor en masa. Lo mismo cuando predicaba Charles Spurgeon o esos hombres, Moody, hombres que impactaron, pero sociedades enteras. Bueno, si vamos un poquito más atrás, en los tiempos de los albores de la iglesia, dice que Pedro comenzó a predicar. Obviamente primero hubo un milagro, que eso fue como una especie de marketing, como una especie de llamar la atención. Dios, sobre todo en campañas y cuando hay gente que no conoce, si Dios se mueve milagrosamente, hermano. No sé si se dieron cuenta de eso. Cuando hay gente que no conoce a Dios y se predica el Evangelio, Dios hace el milagro. En una iglesia uno puede orar, Dios hace milagros, pero yo vi mucho más milagros fuera de la iglesia que dentro. Y yo me doy cuenta que Dios usa eso para que la gente preste atención y crea. No porque crean los milagros, sino porque crean que Dios se mueve a través de la predicación del Evangelio. Entonces, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, dice, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Imagínense, 3.000. No llegamos ni al 1%, ni al 0,001. Eso está en Hechos 2.41, se lo quiero registrar. Otro suceso que él predica en el 4.4 de Hechos, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número que componía la iglesia llegaba a unos 5.000. O sea, interesante, ¿no? Cómo impactaba un mensaje, cómo impactaba, ¿no? Los corazones, y se rendían a Cristo y dice que creían en Él, se bautizaban y permanecieron en la iglesia. Una vez oí decir a quien fue mi primer pastor, que de paso hoy lo menciono como a modo de homenaje, el pastor Osvaldo Pupilo, en los años 70 fue mi primer pastor. Siempre lo escuché predicar, siempre me sentaba ahí adelante, yo era chico, no entraba y salía del baño, miren, la conducta mía en la iglesia siempre fue igual. Desde chico yo me sentaba y no me movía de ahí porque quería estar atento a todo lo que pasaba. Y bueno, eso redundó en algunas bendiciones, ¿no? Y escuchaba que él decía cosas y dijo algo así una vez. Dijo, antes, con un mensaje impactabas a 5.000 personas, a 3.000 personas. Predicaban si se arrepentían. Ustedes recordarán, Jonás predicó y toda una nación se arrepintió. Con un mensaje casi medio desganado, casi, ¿no? Hoy, al revés. Antes predicabas un mensaje y ganabas a 5.000, caso Pedro. Hoy debes predicar 5.000 mensajes para ver si alguien decide considerar arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. No sé si alguno hizo el trabajo, agarró la calculadora de cuántos domingos y sábados tiene un año. Algunos de ustedes, por ejemplo, vinieron anoche, están escuchando de vuelta este mensaje, o sea que por 2 tienen que multiplicar. Y entre seminarios y todo eso, saquen la cuenta en cuánto hace que están en la iglesia, 7, 8 años, 10, 12, 13, 20 años que están aquí, ¿cuántos mensajes escucharon? Saquen la cuenta y se van a asombrar. ¿Y cuánto ese mensaje, o alguno de esos mensajes, impactó tu vida? Que fue trascendental para tu vida, que fue, a partir de ese día que Dios me habló, yo cambié. A partir de ese día que Dios me habló, mi vida tomó otro rumbo. No, hay gente que colecciona, pues siempre digo eso, colecciona mensajes. Y ni hablar de lo que escuchan por los medios. Sumale a eso que escuchan las transmisiones de Casa de Oración Houston, Casa de Oración Atlanta, Casa de Oración Ñemby, Paraguay, y escuchan por todos lados. ¿Y qué queda de eso? Todo eso.
¿Nos hace algo o necesitamos 5.000 mensajes más para ver si... ¿No? Hablo hipotéticamente. Yo sé que los que están aquí aman al Señor y están rendidos a Cristo. Amén. Bien. Entonces hay un bombardeo mediático de los medios y de las redes sociales. Una persona está expuesta y conectada todo el tiempo. Un cristiano hablo, o alguien que simpatiza, si querés, un simpatizante, porque están los simpatizantes que congregan cada luna roja. Y bueno, escuchan, ¿no? Si vos le preguntás, ¿qué sos vos? ¿De qué profesás? No, yo soy cristiano. No congregan en ningún lado, pero son cristianos. Pero ahora congregan, como dijo un día Johnny, que a propósito, no sé si está volando, ahí está. ¿Te acordás, Johnny? Que dijiste cristianos online, que viven su vida cristiana bajando prédicas, escuchando. ¿Está bueno eso? ¿Está bueno o está mal? Está perfecto, ¿no? Pero, mis amados, puede pasar que por tal razón haya ese acostumbramiento, como la noticia de la guerra, ¿vieron? Ya no afecta tanto. Ya la palabra nos resbala. Hablo genéricamente. Si te va la palabra y el mensaje, gloria a Dios, ¿no? Que es bueno que el Señor nos da una oportunidad. Entonces, al escuchar tanto por tal razón, aún así, la confusión, la controversia y el caos sigue atormentando los corazones de las personas, que al haber tanta multitud de palabras, tantas alabanzas, las alabanzas que cantamos aquí son Biblia cantada, tanto bombardeo de palabras que no nos hace nada. Queremos más, pero no porque tenemos hambre de Dios, sino porque tenemos picazón. Queremos escuchar un mensaje acomodado a nuestro propio interés. De ahí que es tan importante asistir, comprometerse y ser fiel en un solo lugar, como lo es la iglesia local. Esta es una iglesia local. ¿Es tu iglesia? ¿Amas a tu iglesia? Yo la amo. Y mejor aún si en esa iglesia están enseñando la sana doctrina de manera ordenada, seria y responsable. ¿Se dan cuenta cómo un mensaje afectó a miles de personas? Un solo mensaje. El caso de Orson Welles. Y dice Pablo en su carta primera a Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos, ¿quién es el que está hablando allí? ¿Quién es el que está anunciando? Esto vamos a ser interactivos. ¿Quién es el que está diciendo que en los postreros tiempos vendrá apostasía? El mismo Dios en la persona del Espíritu. O sea, no es Pablo, No es Pablo que dice, no, me estoy preocupado porque veo malestar, veo gente muy problemática. No, el Espíritu Santo está dando una palabra profética para que nosotros sepamos. Y los postreros tiempos ya comenzó en los tiempos de Jesús. Apostatarán. Tiempos postreros, es decir, últimos tiempos. Y no son los días anteriores al juicio final, sino que representan todo el espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos en el medio, estamos ahí, en los últimos tiempos. Y a partir de que Cristo asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzó Satanás un arrecio, una oposición abierta contra Cristo cuando Él estuvo aquí y ahora contra su iglesia. Por eso no es fácil así nomás ser cristiano, porque son tus propios deseos, tus anhelos, tus cosas, tu yo, más el ataque de Satanás y más el ataque de la filosofía del mundo. O sea, el frente es muy fuerte. Entonces, ¿qué hace cuando una persona no está bien fundamentada en Cristo? Apostata. La palabra apostasía viene de apostesontai, donde deriva esa palabra, apostasía, que habla, se apartarán definitivamente de la doctrina cristiana. El verbo griego es mucho más fuerte que el empleado en 1 Timoteo 1:6, cuando habla que algunos desviándose. No se puede desviar. Y hasta peor todavía, usa
Es peor que el de 1 Timoteo 1:19, que dice naufragarán, o algunos naufragaron. ¿Te acuerdas? Que lo vimos. O sea, apostatar es peor que desviarse y peor que naufragar. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Consulta, ¿están preparados para oír la palabra? Yo sé que todos tenemos, obviamente, preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos preguntas cotidianas que me gustaría que el pastor me diga, ¿no? Pero ¿saben qué? Esta forma de exponer la palabra en la asamblea es la forma perfecta donde Dios habla, donde Dios te habla. Y muchas veces me ha pasado que hermanos me han dicho, muchos de ustedes me han dicho, ya no, ¿se acuerdan que quería hablar con usted? Ya no hace falta, Dios me habló a través del mensaje. Esa es la forma más tremenda que Dios habla, porque ya no es algo personal, o sea, es personal entre vos y Dios. Cuando vos me contás tu problema, yo ya lo sé, digo, bueno, a ver, repetite, tal vez son, ¿no? Pero si no me lo contaste y Dios te habla y te clava la palabra en el corazón, ahí es Dios, es el Espíritu que está diciendo, otra vez, ¿no? Cauterizada la conciencia, cauterizada. Este vocablo, cauterizado, significa quemado. Tiene la cabeza quemada, como se dice hoy, ¿no? Tiene la conciencia cauterizada. Esto se aplica a un hierro ardiente o candente, al rojo vivo, que se usaba para marcar a los esclavos, que se los marcaban en el rostro, ¿no? Algo terrible y cruel. Y en este último caso, la marca indicaría que el dueño de tales falsos maestros, está diciendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues el Espíritu dice, el maestro o el dueño de esta gente es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Pero la metáfora cuadra mejor aquí con el sentido de cauterizada la conciencia. La palabra insensibilidad. Tengo entendido cuando hay una parte quemada, esa parte del cuerpo pierde sensibilidad. No sé si alguno tiene alguna cicatriz de una quemadura, ¿me puede corroborar? ¿Se pierde la sensibilidad? ¿Sí? Vos tenés quemaduras en todo el cuerpo, varias heridas de la batalla, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se vuelve insensible, esa parte del cuerpo no siente. Lo mismo pasa con la conciencia, que se pone insensible para reaccionar contra el pecado. O sea, peca pero no siente nada. Cuando uno está sensible, peca y se siente que ofendió a Dios, ofendí a la esposa, a los hijos, contra mí mismo, ¿no? Y ahí hay un proceso de arrepentimiento y de buscar a Dios y alejarse de eso que te daña. Entonces, eso es bueno. Pero cuando uno comienza a perder la sensibilidad, ojo que puede ser que tu mente tu conciencia se empiece a cauterizar. Porque la conciencia es la que te acusa, la conciencia no la podés sobornar. Aunque use droga alguien, una persona, o se alcoholice, su conciencia le está hablando. Prohibirán casarse. Bueno, en aquellos tiempos Pablo tenía que levantarse contra doctrinas diabólicas, doctrinas totalmente torcidas, que venían a querer derrumbar, digan conmigo, la verdad. La verdad. Porque es una batalla, es una decisión entre lo falso y lo verdadero. Prohibirán casarse. Los esenios, los terapeutas y otras sectas orientales en aquel tiempo prohibían el matrimonio. Decían, no te metas con una mujer que es problema, ¿no? Algunos pueden decir amén por ahí atrás, ¿no? Pero no. Entonces, una persona que se aparta de la verdadera fe cae víctima de cualquier trampa ideológica que promete hacer de ella un ser más espiritual. Es decir, si vos te quedas solo, te quedas casto, haces el celibato, ¿no? Te volvés, digamos, como un eunuco a voluntad, vas a santificarte, dicen.
como ocurre con el ascetismo. ¿Qué significa ejercicio? Es la práctica de un estilo de vida austero. Podemos imaginarlo los monjes tibetanos o los hindúes o ciertos grupos espiritualistas, los yogis, los que hacen yoga, que buscan la paz interior, bueno, comiendo ciertas comidas que no les afectan. Está bien eso, no buscar la paz interior, obviamente, pero son personas que están buscando la perfección espiritual y moral a través de ciertos ejercicios que no vienen de Dios. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Todo lo que Dios creó es bueno. Dice que en gran manera bueno lo hizo el Señor. De esta manera Pablo ataca en su raíz el principio gnóstico maniqueo, otra filosofía de aquellos tiempos, de que la materia es mala y por lo tanto que no fue creada por el Dios bueno. Es decir, que la materia es algo desechable. Mismo Pablo tuvo que decirle a los corintios, cuando ellos decían, vamos a pecar, la carne está ofrecida al pecado y a la ruina, pero mientras en el espíritu adoremos a Dios, no hay problema. ¿Saben que esa filosofía cambia de nombre, pero sigue? Hoy sigue latente y aún dentro de la iglesia. Personas que vienen a la iglesia, comen la palabra de Dios, pero después allá afuera dicen, no, yo con mi corazón adoro a Dios, pero yo tengo que dejarme llevar por mis deseos carnales. Eso es una filosofía maniqueísta. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado? En el 3 está la respuesta. ¿Están despiertos? Los alimentos, ¿no? ¿Ustedes oran para comer algo? O dicen, Dios justiciero, gracias por el puchero. Es importante hacer una buena, no digo 3 horas, ¿no? El Señor bendice a los de Malasia, a los de China, ¿no? Mi hijo no está ahora, creo que está viendo ahora. Pero cuando era chico decía, amén, decía, porque claro, ese hacía la oración, quería comer. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Se habla de la bendición de la mesa. Eso, amado, es una demostración de amor a Dios y devoción y piedad. ¿Vos querés ser piadoso? Ora por la comida. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Todo cristiano ora. ¿Oran ustedes? Y todo lo que Dios creó fue hecho para nutrir nuestra salud. Y es bueno para tal propósito. Y ha de ser recibido con acción de gracia. Es tomar el pan, la comida, gracias Señor. No hace falta grandes elocuencias a la hora de orar. Gracias Señor por estos alimentos. Acordarse de los pobres siempre es bueno. Nuestra comida deben ser precedidas por la palabra de Dios y por la oración. Porque creemos que Dios bendecirá y santificará los alimentos que ingerimos. Un buen ministro de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué serás? Un buen ministro. ¿Quieren ser un buen ministro? Enseñe a los hermanos. Para enseñar, ¿qué hay que hacer primero? Aprender y ejercitarse en ese aprendizaje. Maestros, hay de los maestros que son maestros, pero haz lo que él dice, pero no lo que hace. Serás un buen ministro. Los hombres frecuentemente aspiran a otras cosas antes que ser aprobados por Cristo para ser un buen ministro. No ser pastor, no ser servidor en la iglesia, no ser evangelista, no servir al Señor en alguna área. No. Su deseo es otra cosa. Y si lo buscan es para ser aplaudidos por la elocuencia, por el conocimiento. Hoy se da mucho de eso. Tristemente, a veces entre pastores
están ahí en un tire y afloje a ver quién enseña mejor, quién sabe más, quién leyó más libros y todo eso, ¿no? Y la verdad que eso es tan ridículo. Y esa es la verdad, esa es la verdadera razón por la que prestan menos atención a las cosas necesarias. Y que no tienden a ganar la admiración de la gente. Muchas veces el servicio a Dios, muchas veces no trae la admiración de la gente. Yo les comentaba la vez pasada que esto de predicar el Evangelio genera odios y amores y odios. Hay gente que no, hasta me eliminó de su contacto. ¿Pero qué le hice? Nada, solamente le prediqué. No, muy dura su palabra, pastor. Pero yo, amados, yo les amo a ustedes. ¿Saben ustedes eso, no? ¿Saben que les amo? Y les hablo con mucho respeto, con mucho temor. Versículos 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bien, ¿qué es poco provechoso? ¿No? ¿Hacen ejercicio corporal? Hay que hacer, ¿eh? Yo le contaba ayer a los hermanos que estoy haciendo a la mañana prendo la tele y pongo ahí una que enseña. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que correr, aunque sea correr la coneja, pero correr, ¿no? El ejercicio físico. Pablo no dice que los ejercicios gimnásticos no sirvan para nada, eso sería falso, porque está el legalista y no, hermanas, no vayas al gimnasio, no hagas esto, no hagas... No, eso no está. Porque el cristiano se va a comportar como un cristiano donde esté. Hay ámbitos que por ahí no convienen mucho. Me decía la vez pasada un hermano que el gimnasio hoy se da mucho para mostrarse, es así, y no conviene que un varón cristiano solo vaya, esté rodeado de sexo opuesto, con vestimenta para gimnasia. No es conveniente, esa es la verdad. Pero puede salir a correr por la plaza, si están acá pueden ir a Villa Albertina, y si llevas pesos te sacan celular, te sacan cochino. No, buscar un lugar tranquilo para correr, ¿no? Es necesario el ejercicio físico, ¿sí o no? Sí. Hay muchos de mis camaradas pastores que corren y son muy atléticos. Por ejemplo, el pastor Salvador, él hace maratones y esas cosas y está atlético, ¿no? El pastor Osvaldo Paiva, él corre a la mañana. ¿Vieron que en Paraguay las calles son bajadas de subida? ¿Lo conocen? Y digo, ven a correr conmigo, Jorge. Ni 2 cuadras le aguanté, viví hablando solo, ¿no? Yo estaba allá. Porque entra en qué bueno, ¿no? Hacer ejercicio es importante y cuidarse el cuerpo. Entonces Pablo no está diciendo que no sirve, sino que poco es provechoso, para poco. No dice para nada, sino para poco. Él mismo, Pablo, con sus constantes símiles tomados de los Juegos Olímpicos, porque Pablo iba a mirar, evidentemente observó o asistió a algún Juego Olímpico de las maratones y las competencias de aquellos tiempos. Y da a entender que servían para estar en forma en cuanto a la salud corporal. Corre como atleta, dice Pablo, ¿no? Como corre por la meta y da referencia de que él sabe cómo es eso. ¿Por qué? Porque lo vio. Lo que está diciendo es que comparado con la piedad, es poco para lo que sirve, ya que lo corporal es terrestre, temporal. Por más que corras, por más que tomes yogurcito y zanahorias y espárragos todos los días, el cuerpo tiende a engordar y nos vamos poniendo viejos, dice la canción, ¿no? El tiempo pasa. Pero bueno, vez pasada veía una actriz o cantante de 74 años, y la verdad que tenía su físico como una persona de 20, por la alimentación, por el ejercicio, y la verdad que es sorprendente. También tiene que ver con el metabolismo, calculo yo, ¿no? Pero bueno, para poco aprovecha.
Pero el versículo, cuando dice para todo aprovechar, pero la piedad para todo aprovecha. ¿qué aprovecha para todo? Tiene sus grandes bendiciones y promesas, aún en esta vida temporal. El ejercitarse en la piedad tiene bendiciones, beneficios aquí en esta vida, pero también en la eternidad. Como son, por ejemplo, el dominio de las pasiones. Vivir en la piedad hace que vos vivas en el temor de Dios y evites todo lo malo. Te alejes del pecado. Y que en consecuencia hagas lo bueno. La consiguiente paz y libertad de espíritu deriva de eso. De vivir una vida piadosa. De tener dominio propio. Cuando uno vence el mal, dice no hice el mal que pudiera haber hecho, sino que al contrario, le hice bien. Eso produce paz, produce libertad, satisfacción. Porque díganme la verdad, es horrible estar peleado con la gente. Es horrible estar enemistado con las personas, con un pariente o un amigo o un hermano, cortarle, es horrible, amado, es triste. Pero qué lindo cuando recuperas a un amigo, ¿no? Cuando se piden perdón y bueno, y eso trae paz, trae libertad de espíritu y eso deriva, escuchadme bien, en salud corporal. Vos vivís una vida piadosa y el otro que se la pasa haciendo gimnasia y corriendo y comiendo sano, que está bien eso, no digo está mal, pero tiene su corazón lleno de amargura, de odio, de cosas, se enferma su cuerpo. Pero el otro, que también corre cada tanto, se alimenta dentro de todo normal, pero en su corazón hay paz, es saludable físicamente. Fíjense cómo Dios se ocupa de todo. A veces decimos, Señor, envíame un milagro, sáname, sáname. Y a veces las enfermedades son producto de no vivir una vida piadosa. No es tan así, amado, que el Señor está con una varita mágica y ya, bueno, me lo pediste, toma, lo tenés, lo querés, lo tenés. No, el Señor nos da todas las herramientas para vivir la vida plena. ¿Se entiende? Amén. 12, vamos al 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo evidentemente era un pastor joven, no era un muchacho de 18 años tampoco, promediaba entre los 30 y 40, para aquellos tiempos se lo consideraba joven. Pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio debido a su juventud. Tenía que ganarse el respeto de sus mayores dando ejemplo de su enseñanza. Amado, amada, hoy no sé si alguno pudo escuchar la prédica de Guadalajara del pastor Chuy. Muy interesante, ¿no? Sin desperdicio, ¿no? Entonces, ¿querés recibir algo? Dalo vos primero. ¿Querés recibir amor? Dalo vos primero. Muchas veces yo escuché personas decir, en esta iglesia no hay amor. Y esa persona nunca tuvo un acto de amor con nadie. En esta iglesia no hay unidad. Bueno, no, acá no, pero y nunca trabajó por la unidad. Entonces a veces pedimos algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Entonces lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que él tiene que ganarse el respeto. ¿Quieren que lo respete? Bueno, respetá. Y así te vas a respetar vos mismo. Amados, es importante esto para la convivencia en la iglesia, en el pueblo del Señor, tenernos respetos mutuos. No estoy diciendo usted a partir de ahora darle, le digo usted, señor David. No, eso, ahí no va el respeto. Sino que el respeto va en considerar al otro, amarlo y no abusar de la confianza tampoco. Y Timoteo tenía que ganarse el respeto de sus mayores. ¿Cómo? Dando ejemplo. Él hablaba, pero tenía que ser ejemplo en la forma de vivir, en el amor, en la fe y en la pureza. En la forma de vivir, en el amor, en la fe y en la pureza. Y a pesar de tu edad, Dios te puede usar. No importa que seas joven, no importa que seas adulto o que seas mayor.
No veas tu edad como un impedimento. Porque hay algunos, los chicos dicen, no, yo soy joven, entonces me permito, ¿no? Y ya lo que pasaron cierta edad dicen, no, yo ya pasé, yo no tengo que rendir cuenta a nadie. Y los ancianos se comportan como niños, adolescentes. Yo conozco varios, no de acá, pero conozco varios ancianos que dicen, bueno, yo soy así. No, se parecen a los chiquitos que están caprichosos a veces, ¿no? Y no. Tenés que dar ejemplo. Y el antídoto para que Pablo tuviese éxito en su ministerio era que en su temprana edad, en su juventud, lo veían como joven, debía ser un ejemplo en 6 áreas. Si sos de anotar, sería interesante. Primero, en palabra. ¿Qué significará? ¿Alguien puede ayudarme? Que no estuvo esta noche, no sea tramposo. Pero, ¿qué significará en palabra? ¿Tiene razón? Sí. Son todos. Muy bien. Claro, uno, entonces era el único que pensaba que era de la palabra, ¿no? Porque dicen, no, tiene que ser entendido en la palabra. No sé, si más adelante dice eso. Palabra, cuando dice en palabra, habla de la conversación, la forma de hablar. Entonces nosotros como cristianos, ustedes van a ver que yo por cada tanto, porque le voy a exhortar. Ayer un hermano me escribía y usó una palabra vulgar que se utiliza mucho. Y por ejemplo, Edu la vez pasada me decía que hay palabras que a él no le suena mal. Hay palabras que acá son naturales, pero allá en Venezuela son horribles. Es una cuestión cultural, eso se entiende. Pero hay palabras que son aquí, en China, son iguales. Entonces, usted se va a dar cuenta, por ahí no se enoje. Si usted me escribe algo, no, porque la verdad, y se manda su rosario, digo, no, eso no es un vocabulario para que usted se exprese así porque usted es un cristiano. Ay, pastor, que legalista. No, eso no es legalismo. Eso es ser sabio, prudente en palabra, en la conversación. Yo he oído pastores, no de la oración obviamente, pero he oído pastores que hablando, o sea, vos lo escuchás predicar y ministrar, era un ángel Gabriel. Y después tomando mates y compartiendo así algo bien cotidiano, su boca se despachaba con malas palabras que yo jamás usaría. Sorprendente, ¿no? También el segundo ejemplo, la segunda área, conducta, su comportamiento, va emparentado, ¿no? Palabra, comportamiento, lleno de amor. Tercero, amor, el amor de Dios, obviamente. Cuarto, de espíritu, es decir, una actitud sometida al Espíritu de Dios. Su espíritu sometido al Espíritu de Dios. De fe. Fe significa básicamente confianza. ¿En quién estás confiando? ¿En Massa, ministro de Economía? ¿En quién estás confiando? ¿En tu dinero, en tu capacitación, en la carrera que vas a terminar, en tu novia, en tu esposa, en tu esposo? ¿En qué confías? En Dios sobre todas las cosas. Y sexto, pureza en todo, ser puro en todo, en las conversaciones, en la forma de andar, con el tema sexual. Vamos al versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está la lectura. ¿Qué leía Timoteo en ese tiempo? 2 de Corintios, Efesios. ¿Qué leía Timoteo? Paturuzú. Escuché Paturuzú, dijo. ¿Qué leía? Muy bien, el Tanaj, el Antiguo Testamento, la ley, no estaba todavía, Timoteo mismo era parte de la escritura, que impresionante, ¿no? La lectura, un mandato a leer para él y leer públicamente, como estamos haciendo hoy. Y exhorta Pablo a que él exhorte también, que inste, así como yo le estoy instando a ustedes, busquen a Dios, compórtense bien, cuiden su boca, cuidemos, o sea, yo soy el primero que recibe esta palabra. Instruir en la palabra de Dios. Amados, tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Después de esos cientos y miles de mensajes que venimos escuchando, algo nos tiene que quedar. Entonces, de eso que estamos aprendiendo, nosotros mismos comenzamos a enseñar a otros. Si no seríamos un estanque
que solo recibe agua, pero ¿qué pasa con un estanque? El agua se estanca, se llena de bichos, se pone verde, se pudre. Tenemos que ser un manantial, recibimos el agua de la montaña y seguimos regando todo el valle en un hilo de agua. O sea, tenemos que ser manantiales, no estanques, estancados en conocimiento, pero no servimos para nada. Que el Señor nos ayude, ¿no? 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. ¿Qué no debe descuidar? El don. No está diciendo la salvación, ¿eh? El don. Que te fue dado mediante profecía, con un acto que se hace y hoy se practica. A partir de esos tiempos hay un eslabón que forma una cadena desde el año, digamos, promedio 40, que comenzó la iglesia, hasta el 2020 algo. Hay desfasaje de años, no es exactamente 22, no importa. Desde ese año hasta hoy se sigue imponiendo en las manos por los pastores que se van levantando. Nosotros hemos ya orado por varios pastores. Y bueno, es una gran responsabilidad y una gran demanda de parte de Dios. Entonces, el don es el carisma, en griego es charisma, carisma, es especial, dado por Dios. Es algo que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué te da Dios eso? Como por ejemplo, se me viene ahora a la mente, Dios le dio a Sansón, ¿qué le dio a Sansón? Fuerza. ¿Para qué? Para que haga así, siente a dos chicas ahí y haga el exhibicionismo. Bueno, más o menos lo que Sansón hacía, ¿no? Pero no, Dios le dio fuerza, le dio ese don especial para libertar a su pueblo, para un propósito. Entonces Dios da dones a los hombres, diferentes dones, que en algún momento hablaremos sobre eso. Y es para una función específica, no es para provecho directo del individuo, sino que el Espíritu de Dios otorga un don para el beneficio directo de la gente, de la iglesia y de la gente de afuera también. Porque ¿por qué no? Si Dios te ha dado ese don de orar por los enfermos y que el Señor los levante, y te vas a los hospitales y no, si no te entregas a Cristo, no, vos podés orar por la persona y la persona por el impacto del milagro cree. ¿A cuánto Jesús salvó así? Mediante profecía. Cuando alguien recibe un llamado al ministerio, ese llamado no proviene de un deseo del corazón o un proyecto personal o una meta humana. No, quiero ser pastor porque la verdad es que se gana bien. No toquemos el tema. Pero algunos piensan que pasarla bien, decir, no, algo tengo que hacer de mi vida, me voy a meter al seminario a estudiar. Y no, el llamamiento es hecho directamente de Dios y que es confirmada mediante profecía en sus múltiples formas. Dios te habla directamente del corazón, Dios usa a alguien para confirmarte, Dios, de alguna manera, Dios te va confirmando a través de su palabra profética. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Manifiesto a todos. Es decir, que esto no queda oculto. Cuando un creyente, un cristiano, en especial un ministro llamado por Dios, un predicador de la palabra, progresa espiritualmente mediante el estudio sincero, serio de las Escrituras y la práctica de las virtudes cristianas, o sea, crece en conocimiento, pero crece en virtudes en su vida, esa palabra lo transforma. Ese progreso no puede quedar oculto, sino que se manifiesta a vista de todos. Y anoche les decía a los hermanos, y lo vuelvo a decir, que realmente bendice mucho ver cómo crecen muchos de ustedes en el Señor. Y algunos de ustedes han pasado pruebas. La iglesia está siendo zarandeada con situaciones de accidentes, de robos. Le robaron a nuestro hermano Ariel, lo secuestraron también. A nuestro hermano Eduardo también lo asaltaron esta semana. Accidente, Fede, oramos por Fede, oramos por Miriam, las familias de la esposa de Horacio, el hermano Horacio. O sea, hay situaciones
pero que aún a pesar de todo eso, siguen confiando en el Señor. Porque la palabra los está fortaleciendo, están creciendo. Qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno ver rostros llenos de luz, que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, siguen confiando en el Señor. Ahora, qué triste cuando se ve todo lo contrario, cuando una persona está cabizbaja, en pecado, no puede adorar al Señor, no puede congregar, no quiere. Obviamente uno dice no congrega, claro, no quiere, no, está mal, y oramos por ellos también. Pero qué bueno cuando es manifiesto a todo que eso que está practicando es de aprovechamiento y se manifiesta a todo. Amado o amada, no es fácil a la carne la disciplina. Ustedes lo saben, los que trabajan bajo relación de dependencia. Yo trabajé más de 30 años en empresa, cumpliendo, marcando tarjeta, llegando horario, ¿no? Que siempre dice acá hay horario de entrada, pero no de salidas, el eslogan de siempre, ¿no? Y ustedes saben lo que es invierno 3 grados bajo cero, levantarse temprano para ir a las 5 de la mañana a tomar el colectivo, ¿no? Es un sacrificio, y eso continúa después en el trabajo y todo eso, ¿no? Por unas míseras monedas. Es un sacrificio. Pero seguir al Señor conlleva sacrificio, y servir al Señor conlleva sacrificio y disciplina. La disciplina, el ejercicio, por ejemplo, de ponerse a leer la Biblia. No, estuve 9 horas trabajando, no me pida que me ponga a leer la Biblia, me duerme la Biblia, es mi somnífero. Tenemos que aprender a disciplinarnos. No puede ser que abramos la Biblia recién en la iglesia. Le conté la que perdió el celular, ¿no? Gloria a Dios, hermano, estaba en la Biblia, pero dejó en la iglesia la Biblia. Y mucho menos ponerse a estudiar seriamente, ya eso es palabra mayor. O sea, tenés la Biblia, comenzás a estudiar, vas a un buen diccionario, un comentario serio, comenzás ahí a alimentarte y a entender muchas cosas, y orar, obviamente, decirle al Señor que te ilumina a través de su palabra. Y es difícil, es difícil. Por ejemplo, yo, en mi caso, leer la Biblia y estudiarla es mi trabajo. Hoy ahora es mi trabajo, esa es mi tarea. O una de las tareas principales que tengo es estudiar. Si yo no estudiara, entonces, ¿qué sería, no? Entonces, aún así, me siento limitado. Algunos me dicen, pastor, no, usted es un maestro. Yo le digo que no soy maestro. Yo soy un estudiante tratando de aprender. Entonces, en mi caso, debo luchar con mi mente, con mi cuerpo y mi voluntad para poder hacerlo. Si no, de otra manera, si yo dejara lugar a la flojera, a la comodidad, a un mensaje enlatado, ¿no? Por ejemplo, no habría un mensaje serio para la palabra de la palabra de Dios para la iglesia. Y eso sería una falta de respeto a ustedes que hoy vinieron. Hoy el Día de la Madre, algunos podrían poner tranquilamente como excusa, no, hoy el Día de la Madre me quedo en casa. Pero vinieron, imagínense si vienen acá y no hay nada. Entonces es un trabajo, es un activar a través de la transformación de la palabra en virtudes cristianas que es manifiesta a todos. Ustedes pueden ver que la palabra de Dios se está dando. ¿Es así? Bueno, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente que la salvación no está hablando de la salvación del alma, ya, porque Pablo, no le va a decir Timoteo, va a hacer esto y vas a ser salvo por obra, ¿no? Ya era salvo Timoteo. Está diciendo, te apartarás en santidad, santificarás al pueblo si predicas la doctrina de Dios. Una vida santa, una enseñanza sana,
siempre van juntas. Siempre. Siempre. Si van separadas, es falso. Póngale el switch para abajo. Falso. Si una persona habla mucho, pero su vida, no, dice, vos no veas lo que yo hago, vos escuchás lo que la palabra de Dios, es falso. No sirve. Entonces es necesario que vayan juntas. Sabemos lo importante que es mantener control sobre nuestras vidas. Es importantísimo. Debemos estar en constante vigilancia para no caer en pecado que nos puede destruir fácilmente. Claro que sí. También debemos vigilar lo que creemos que es la doctrina. Creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado y a la herejía. Amados, cuando nos salimos de la palabra de Dios, todo lo demás te va a llevar a un libertinaje. Las filosofías, las ideologías, los pensamientos humanistas, te va a decir que Dios no existe, que la palabra de Dios es un fraude, que Cristo, pobre hombre, murió como murió Che Guevara, por sus ideales. Entonces, claro, al caer la verdad, el misterio de la piedad, acuérdense que somos columnas y baluarte. Pablo le estaba diciendo a Timoteo todo esto después de haberle dicho que atente que sos columna y baluarte. Y que esta verdad tiene que estar en tu vida, pero se levantarán, dice el Espíritu, en los posteriores tiempos, gente que apostatarán de la fe. Entonces, claro, si no hay Dios, si la palabra no es verdad, entonces, como dice Pablo, comamos, está diciendo, tirémonos al libertinaje. ¿Para qué entonces tanta historia? Entonces significa que el hombre muere, no hay alma, no hay espíritu, queda en la tierra y si no la disfrutó, se la perdió. Por eso muchos cauterizan su conciencia, son quemadas por esta filosofía, y peor todavía, porque no es que son directamente ateos, son tibios. En su corazón dicen creer en Dios, pero en sus hechos son ateos. Actúan como si Dios no existiese. Amada iglesia, por tal motivo debemos aprender a blandir la espada de Dios, que es su palabra, a usar las armas de nuestra milicia, porque fíjense, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Estás escuchando? Amén. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a lo que Él dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Otra versión dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque, no, ese no es el texto, sino es Efesios. Búscame Efesios. Debemos derribar todo argumento perverso que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Obviamente aquí está hablando de lo espiritual, se mete en un área muy interesante de las esferas espirituales, que nuestra lucha no es, dice otra versión, contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra ¿qué? Principados, o sea, príncipes de los aires. Si pudiéramos ver, nos espantaría. Príncipes, potestades, o sea, seres poderosos, gobernadores. Dicen algunos que cada país tiene un demonio superior que gobierna cada país, y ahí está trabajando. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Nuestra lucha es contra huestes, es decir, ejércitos, miles y miles y miles y miles,
ejércitos espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y dice, el Espíritu advierte claramente que en los últimos tiempos apostatarán siguiendo doctrinas de demonios. Nos está diciendo Pablo que todas estas enseñanzas son manejadas por a la cabeza Satanás, que es el príncipe de todo esto, un ejército bien, nada que ver a veces con la iglesia, bien organizado, bien sumiso a la autoridad que es Satanás, pero están subordinados a la orden de él y trabajan. ¿Cuál es el objetivo? Llevar un mensaje a las naciones, a las personas, que los confunda y hagan que su mirada sea desviada de la verdad y comiencen a creer en lo falso. Entonces, cuando yo predico, yo no me puedo agarrar con las personas y decir, hermano, ¿usted por qué no hace tal cosa? Y hermanita, ¿por qué usted hizo? Porque eso es una falta de respeto. Yo tengo que predicar la palabra y derribar argumentos que se levantan ¿contra qué? Contra la verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amados, cómo tratamos al pueblo del Señor. Porque, ahora vamos a ver, es un pueblo que no es nuestro como pastores, sino que es de aquel que lo compró con sangre. Entonces, el que hace la transformación y el que los mantiene firmes y vivos y fieles es el Espíritu Santo, no es Jorge Cabral. Porque Jorge Cabral hoy está, mañana no está más. Y a ustedes los va a seguir manteniendo el Señor. Amén. Amada iglesia, debemos aprender todo esto. Pero el Espíritu dice claramente que es bien temprano, gloria a Dios. Vamos bien, ¿no? ¿Tienes sueño? ¿Hay café? ¿Hay té? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, es en los últimos tiempos, algunos apostatarán. ¿Qué significa? Dejarán de confiar en Dios, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando. ¿Qué significa? Que te predican, te hablan. No es que viene un fantasmito, no. Esto viene en forma de doctrina, pero sí los espíritus están trabajando en eso. Y han trabajado. Enseñanzas del demonio. Pero, digan conmigo, pero. Uno puede decir muchas cosas. La verdad que muy lindo lo que hiciste acá, lo que dijiste el otro día. Y viste cuando te dicen todo lo lindo primero, me está preparando para... Pero, te dice, ¿no? La carta original no estaba dividida en capítulos ni en versículos como están ahora. ¿Viste que dice capítulo? ¿Tienen títulos? Tiene un título ahí, ministro, ¿cómo dice? Predicción de la apostasía. ¿Cómo? Predicción de la apostasía. ¿Qué Biblia es? Pero tienen títulos así, ¿no? No, eso no es inspirado ese título, sino que en base a lo que dice ahí le pusieron un título, para que cuando uno lea, sepa el versículo 3. Imagínate cómo leeríamos si no. Ahí a la 3/4 parte de la Biblia, a la izquierda abajo, anda buscando por ahí. Imagínense, tenemos 3 horas hasta encontrar un versículo, ¿no? Entonces es importante. Pero como no había, entonces nosotros decimos, esta historia es una cosa y esta es otra. No. Es la misma carta. La carta original no estaba dividida. Entonces, después de decir algo tremendo, algo grande, vamos a leer la última parte del capítulo anterior, le dice algo tremendo con respecto a un misterio. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Dicen amén? Esa es la verdad. Ahí tenemos todo el Evangelio resumido en esa canción antigua. Dice, ¿cómo dice la última frase? Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria, hablando de Jesús, del misterio de la piedad. Pero, así era entenderlo. Uno dice, mañana leo la otra parte. No, sigue. Pero, el Espíritu dice esto. Pablo estaba recibiendo revelación del Espíritu de Dios sobre lo que estaba pasando y sobre lo que iba a pasar, que se iba a poner peor. Y a medida que el retorno de Cristo se acerca,
esto se pone más negro todavía. Porque el Señor, hay un dato interesante en las Escrituras cuando dice, a la medianoche llegó el esposo. Cuando habla de la medianoche, en lo natural, la medianoche es la parte más, es la parte o el tiempo, el periodo más oscuro del día, de un día, que es la noche cerrada. A las 12 de la noche es cerrada, más si no hay luna o está nublado, no se ve. No sé si alguien estuvo en el campo medianoche, no sabes si hay un abismo, si hay un pozo, si hay una yarará enfrente tuyo, no se ve nada. Entonces, cuando habla de la medianoche, habla de la oscuridad total, y ahí viene el Señor. Estamos, amados, en un oscurantismo espiritual sin precedente. Si vienen los tiempos de Martín Lutero, John Calvino, John Wycliffe y Knox y todos ellos, hubo oscurantismo. De hecho quisieron torcer las Escrituras, pero hubieron hombres que, dirigidos por el Señor, fueron a las Escrituras y se dieron cuenta que le estaban desviando doctrina de demonio. Si hay doctrina de demonio como esa, amados, esa es la madre de la doctrina de los demonios, que dicen que vamos a Cristo por una mujer. Eso es una doctrina de demonio. Muy poco se habla de eso, no nos metamos con la iglesia madre, ¿no? Amado, esa es la doctrina más demoníaca que existe. Vamos a Cristo por una mujer. ¿Dónde está eso? Entonces, bueno, volviendo a esto, Pablo estaba diciendo que la cosa se ponía peor, y lo dice, si sos de anotar, Hechos 20, 28 al 29, él está profetizando, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Analizamos un poquito. Pablo le está diciendo, miren por ustedes, pastores, y miren por el rebaño, en que el Espíritu de Dios los ha puesto como pastores. ¿Quién te puso? El Espíritu de Dios. A mí no me puso Sergio Bobrov, que fue quien fue el pastor que me ungió y fue como él era judío, me ungió con un pozo de aceite, todos aceitados ahí. No fue él, fue el Espíritu Santo que lo guió a él para hacerlo, ¿no? ¿Para qué fue ungido como pastor? Para apacentar. ¿Qué es apacentar? No escucho nada. Cuidar. Apacentar. ¿Qué le dice esa palabra? Apacentar. Pasto. Llevarlo a comer pasto, a apacentar, darle la palabra de Dios. O sea, repasamos. Entonces, miren por ustedes mismos, vean por la iglesia, que el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para apacentar la iglesia del Señor. Digan conmigo, del Señor. Digan conmigo, yo soy del Señor. Amén. Entonces, usted es del Señor porque Él te ganó con su propia sangre. Sangre que corría en sus venas, con eso pagó Él. No pagué yo. Al pasar alguien dijo, sí, la iglesia del pastor Jorge. No, ya le dije que si fuera mío lo hubiese vendido en la feria, ¿sabes? Necesito hacer un trueque. Dice, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros profetas que me predicarán. Evangelistas. ¿Qué dice? Logos. Tenemos un pastor en el grupo de Sudamérica, tenemos pastor de Paraguay, de Chile, de Venezuela, de aquí. Y un pastor de Venezuela se llama William Lobo. Hay un lobo en medio nuestro. Porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El lobo no perdona, no negocia. El lobo, su trabajo es comer ovejas. Si vos estás lejos del pastor, de pastores sobre todo, y debajo del pastor que el Espíritu Santo puso para que te apaciente, tened cuidado con el lobo, que viene disfrazado de falsa doctrina y te va a comer el corazón, te va a comer la fe. Después no vas a creer en absolutamente nada. Postreros días, tiempos postreros, apostatarán. Debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantenerse como guía de los otros hacia la verdad. Si él se perdía de esto, si él perdía su fe, ya se pierde todo.
Si el pastor, imagínense el pastor desorientado, como me dijo aquí un amigo, que un pastor dijo, ya no sé, predicar, o le hacía predicar siempre a él. No, porque a mí se me terminó el argumento, o sea, no sé, se me estoy en la parte blanca de la Biblia, no sé qué más que hablar. Yo ¿sabes qué pensaba la vez pasada? Yo pensaba así. Pensaba así, si el Señor me sigue guiando a predicar así en serie, bueno, tenemos varios libros todavía para recorrer, ¿no? Y después tendremos que ir al antiguo. Pero, digo, calculo yo que no me va a alcanzar lo que me queda de vida para terminar el Apocalipsis. Y digo, ya me dio miedo. Más vale predico temas sueltos, ¿no? Para no asustarme. Pero te das cuenta que no alcanza el tiempo para estudiar las Escrituras. Y encima perdemos el tiempo escuchando a no sé quién. Debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo no hacía esto, iba a ser un guía ciego. Y lo que más importa destacar es el indiscutido misterio de la piedad, manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a todos, muchos creyeron y ascendió a los cielos. Un hombre pudiera tener todas las verdades del cristianismo y sin embargo quitarle todo efecto al adoptar otra doctrina y meterla adentro. Es tan nociva las Escrituras cuando se le agrega algo humano o se le quita algo sagrado. Pierde efectividad. Usted tiene que tomar la palabra así como Dios nos las entregó. Por ejemplo, un pastor que prefiere hablar sobre política, sobre psicología, sociología, demoniología, se saben todos los nombres. Ya le dije, uno se llama Pikachu. Todos los nombres. Y deja de hablar de la Biblia, y deja de hablar de la salvación, y deja de hablar del plan de Dios y del juicio de Dios, de la justicia. Este es un ejemplo claro de que ese pastor apostató de la fe y siguió su propia conveniencia. ¿Se escuchó? Escuchando a espíritus engañadores, mentirosos, doctrinas de demonios. La forma en que fueron engañados fue por escuchar falsas enseñanzas, cuyo origen viene de espíritus mentirosos, doctrina de demonios. Esto se refiere, iglesia, a espíritus demoníacos, que son seres angelicales que se han rebelado otrora tiempo contra Dios. Enemistados con Dios, Dios los expulsó, eso no tienen remisión de pecado. ¿Y qué hacen entonces? Buscan engañar a hombres y mujeres que se están acercando a Dios o que congregan en una iglesia como esta para alejarlos de la verdad, el misterio de la piedad. Para que esa revelación ya no es un misterio para nosotros, que esa revelación se vuelva un misterio para ustedes nuevamente. Misterio para el que no cree, pero para nosotros no es un misterio. ¿Entienden? ¿Amén? ¿O es un misterio? Algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ella. Estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores. Doctrinas de demonios. Esto habla de enseñanzas específicas de espíritus engañadores que los demonios, déjame decirte esto, señor teólogo, señor maestro de la palabra, que los demonios están graduados en teología y tienen sistemas de enseñanza bien convincentes. Encontramos la primera doctrina demoníaca en Génesis 3, cuando Satanás le dice: no moriréis. No, si Dios sabe. Dios sabe. O sea, le está diciendo lo que va a pasar, le da una profecía, le da una palabra futurista a Eva. Le dice: no te vas a morir, tranquila. Sino que sabe. Entonces Satanás como que se mete en la mente de Dios. No, sabe Dios. Como que él supiese lo que Dios piensa. Que el día que comáis, porque Dios es malo, Dios no es tan bueno como parece, es egoísta Dios. Mirá qué mensaje le está diciendo. Dios es egoísta, no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Dios no quiere que tus ojos sean abiertos. Dios no quiere que vos seas como Él.
Qué tremendo, ¿no? Y el Señor Jesús vino a morir en la cruz para que seamos como Él. Amén. Qué mentiroso que Satanás, ¿no? Si ya Adán era a imagen de Dios, no necesitaba ser como Dios, sino que él ya era imagen de Dios. Amén. Entonces, desde entonces, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. Es viejo esto, tan viejo como Satanás. Y la idea de que podemos ser dioses y operar de manera independiente de Dios. Significa, si vos sos Dios, no necesitas a Dios. Muchos manuscritos y muchas jefes de la casa, con sus fábulas, cuentos y leyendas, tienen espíritus engañadores que nos hicieron creer de chico. No sé si a vos te habrán contado alguna historia. A mí me hacían temblar con cuentos. Vaya a dormir la siesta porque va a salir el pompero, hay un pomperito que está dando vuelta. Y ahí no sé si existe o no, ahí le sacaron fotos, lo filmaron al pomperito. Uno así que, con un gorrito de pitufo ese. Pero bueno, Satanás usó eso, y es una verdadera mentira. Engaños, fábulas. De hecho, hay ancestrales, abuelas que le dicen, no, vos a tu hija tenés que darle ruda macho con un poco de caña cuando al 8º mes. No sé, se invento ahora, ¿no? No, porque los ancestros lo hacíamos en la montaña y ninguno se ha enfermado. Entonces, esos son cuentos de vieja. Lo dice la Biblia, no se enoje conmigo. Los cuales dice, son espíritus engañadores. El engaño tiene su espíritu. Son emisarios de todo tipo, los cuales emplea Satanás, ¿para qué? Para oscurecer el corazón y cauterizar la mente y destruir el alma de los hombres, alejándote de Dios. El único que te puede salvar, el único que te puede dar vida eterna, el único que te puede dar vida plena y darte felicidad, si te alejas de Él, tendrás un final muy triste y terrible. Espíritus engañadores. Estos están estando rondando desde que el hombre caminó sobre la tierra. Es difícil decir si hay más falsa doctrina hoy en día o si simplemente evolucionaron con la tecnología y todo esto, ¿no? Qué bueno que están santificados, le están llevando el auto, pero están bien acá nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 3, perdón, 14. No, donde habla, perdón, lo perdí aquí, haciendo acción de gracia. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Acuérdense, todo acción de gracia, todo es acción de gracia. Te compraste un nuevo zapato, una zapatilla, gracias, mi Dios. Y el marido por ahí que no hay en comercio, ¿qué gracias si yo no trabajo? Vos no tenés nada. No, gracias si Él no te da vida, no podés trabajar. Pero que a veces te duele la muela y ya no podías trabajar. O sea, el Señor nos da salud, varón. Cuando te levantás, no diga otro día más que tengo que ayudar para darte de comer. No. Dígale, gracias, Señor, para eso me casé, para hacer feliz a mi esposa y a mis hijos. Acción de gracia. Necesitamos tener un corazón agradecido con lo que Dios nos provee. Amén. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? Amén. ¿Estás contento con lo que Dios te dio y decírselo en oración? Amén. Por medio de la palabra de Dios y por medio de nuestra confiada oración, santificamos las cosas. ¿Qué significa? Lo apartamos para Él. Y esto es apartado para uso santo. Lo que hoy hablaba un poco el hermano Luciano. Y me gustó una exposición que hizo un hermano de la Ferrere con respecto al dar las ofrendas y los diezmos. Yo creo que la pasada toqué un poquito el tema, pero y él explicaba algo, este hermano, ese día que yo fui a compartir allá, si ustedes lo pueden ver, y él decía que es algo muy diferente ante Dios a la hora de la ofrenda, sacar del bolsillo lo que hay. Hay una pelusa, hay un boleto no hay más, ¿no? Un muñequito del chocolatín, Jack, entró.
Hasta la sube metiste porque estás descuidado de lo que pusiste. Y eso no es como dispusiste en tu corazón, sino que yo ya desde mi casa, ya lo que son bien, que consagran y dan gracias al Señor, ponen y se nota, hermanos, lo ponen en el sobre, hay un sobrecito muy lindo ahí, lo ponen ahí bien prolijito, carita con carita, todos nuevitos, y ese estuvo en su casa ya. No es que agarró lo que tenía y metió ahí para evitar que fuso, ¿no? Hablo genéricamente, acá no pasa, pero hablo genéricamente. Es muy distinto, amado, cuando uno hace acción de gracia y aparta. Cuando uno, ese dinero, hablamos del dinero que a veces cuesta decirlo, pero es un dinero que usted lo santificó. Ya no es mío, no es mío, no es tuyo tampoco, de esposa ni hijo, no. Esto es para el uso de la obra. Entonces usted lo apartó y da gracias al Señor y le queda el 90 a usted y el 10 si querés pone, o el 5 o lo que dispusiste en tu corazón. Eso no hay ninguna cuestión. Pero qué interesante, ¿no? Poder ya desde la casa y no a último momento, ¿sabes qué no traje, che? Y le hacen a Oso, le hacen a Marcial. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. 6, versículo 6. Ya sigue, terminamos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña, es decir, que advierta a los hermanos del peligro venidero de los falsos maestros. Toca hablar esto ahora de lo falso, de hablar de lo falso y hablar de lo verdadero. Para poder contrarrestar lo falso tengo que hablar de lo verdadero. Dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. La palabra de Dios es la sana doctrina, es buen alimento para el espíritu. Versículo 7 nos dice, desecha. Y el versículo 6 dice, nutrido. Así, ¿no? Digan conmigo, desecha. Ahora digan, nutrido. Entonces, aquí nutrirse y desechar van juntos. Y anoche también hacíamos el ejemplo. Por ejemplo, estás un poquito grueso, diciendo mexicano, ¿no? Y ya cuando es, bueno, no pasa nada, pero cuando es una cuestión de salud, ya no puedes respirar a la noche, roncas mucho. El doctor Carlos decía que generalmente los problemas cardíacos, los problemas de respiración, tienen que ver con el exceso de grasa en el diafragma. Entonces hay que correr, hay que comer moderado. Entonces, daba el ejemplo anoche. Si vos querés mejorar tu salud y tener una figura un poquito más delgada, tenés que dejar de comer torta frita, chipá cuerito y ese que tiene chicharrón, la tortilla santiagueña que, no sé, esa para estómago de bronce, eso que venden ahí en la Noria. A la mañana van apurados, van con el mate y compran uno de esos, que el chicharrón no sé qué vaca, de qué año será. Pero, ¿vos pensás que con eso estás bien nutrido? Obvio que no. Imagínate todos los días hacer eso. Yo conocí a una persona que trabajaba en la obra del albañil y todos los días comía fiambre. Terminó muriendo. Cuando lo vieron, o sea, cuando fue al médico ya estaba. Por el cancerígeno, eso son. Claro, tienen conservantes, no hace bien eso. Cada tanto, sí, no, se da, se ha permitido. Ahora, ¿qué hay que hacer para cuidar el cuerpo? Comer una buena manzana, comer un espárrago, te vas comiendo un espárrago en el colectivo, ¿no? Un yogur, una ensaladita, carnes magras, no sé, bueno, hay dietas, ¿no? Consulta un dietólogo, no me haga caso a mí, porque pastor, me iba a comer esto. Entonces, si vos querés comer una manzana, tenés que dejar la torta frita de lado. La torta frita para los días de lluvia viene bien, ¿sí? Pero no llueve todos los días, mi hermano. Entonces una manzanita, entonces uno se... ¿Saben qué? Mi esposa, ella hace todas las mañanas, como es, licuado de fruta. A mí me encanta.
Entonces tomamos nuestro buen jarro y sacia y hace bien al cuerpo, bien a la mañana hace bien al cuerpo eso. Después de tomar los mates, pero es un buen consejo que les doy. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene hambre y agarra la factura, la media luna y todo eso, y esto, grasa, carbohidrato, y eso empieza a bloquear el normal funcionamiento del cuerpo. Entonces, aquí lo que dice Pablo a Timoteo, desecha, aquí, nutrirse y desechar van juntos. No puedes estar comiendo sana doctrina y estar comiendo porquería. Eso significa. Al mismo tiempo que te nutrís con la buena enseñanza, desechás la doctrina de Satanás, las falsas enseñanzas. Conoces al Señor, el Señor te habló por su palabra, te rendiste tu vida, dejá la práctica de yoga, dejá de ir a la escuela científica San Basilio, dejás todo eso, esa filosofía, dejás de estar en el colectivo LG no sé cuánto. Obviamente, conociste la verdad y te hizo libre. Fábulas de viejas, son cuentos tontos que a veces se transmiten de familia en familia y se va creyendo. Piedad, vida piadosa es una vida que considera los mandamientos de Dios, así que complementa la instrucción de Pablo cuando le dice nútrete, desecha y ejercítate. Esas tres van juntas. Tienen que ver con viste que dice el físico, la gimnasia física para poco aprovecha, pero yo te voy a dar una gimnasia espiritual que aprovecha para ahora y para la eternidad. Nútrete de la sana doctrina, desecha la falsa doctrina y ejercítate, vive esa cosa que aprendiste. Palabra fiel y digna. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Ocúpate de la lectura. Estas son cosas a las que Timoteo debe prestar atención. No solo Timoteo, sino nosotros también como iglesia del Señor. Pablo pudo decir en 1 Corintios 15:10, si me ayudas, 1 Corintios 15:10, vamos por el final. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Trabajar. Digan conmigo, trabajar. Hay que trabajar. Uno quiere prosperar en la economía, hay que trabajar. No hay que estar pidiendo al apóstol que te dé la unción de la prosperidad. Hay que trabajar. Entonces, Pablo dice, para mí antes trabajo para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No alcanza con frases recurrentes como voy a orar, si Dios quiere, algún día Dios me responderá. No, Pablo sabía que el crecimiento espiritual no era algo que solo sucedió. Es un regalo de Dios, pero es concedido a aquellos que activamente lo buscan y trabajan. Si vos lees las Escrituras, cuando Dios llama a los grandes hombres de Dios, eran gente que estaban trabajando, ocupados. Te doy un ejemplo, Gedeón, por ejemplo. Los apóstoles, uno estaba con las monedas, el otro estaba pescando. O sea, gente que trabaja, no gente que está en la hamaca paraguaya esperando que Dios lo revele. Ten cuidado, Timoteo. Todo pastor debe examinar constantemente dos grandes áreas de preocupación: su vida y su doctrina. O sea, si yo voy a hablar la palabra fuerte, ¿no? Y no permito ni que el hermano esté despeinado, yo por lo menos tengo que empezar a peinarme bien. O sea, cuando yo más demando, yo tengo que ser el ejemplo del todo. Y es mejor predicar con el ejemplo que con tantas palabras. No hacer esto significa un gran peligro tanto para Timoteo como para aquellos en su congregación. Si hablamos, pero no la vivimos. Si no cuida de sí mismo, Timoteo podría sufrir un naufragio si no cuidaba de la doctrina, de guardar, estudiarla y vivirla. Te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Y así como la infidelidad o la negligencia de un pastor es fatal para la iglesia, porque acá tenemos historias de hermanos que han salido de iglesias donde se hizo un desastre porque el pastor falló o hubo ahí cuestiones. ¿Y quién sale a la herida? Las ovejas.
También es correcto atribuir la salvación de las mismas a la fidelidad y a la diligencia de un pastor. Es cierto que es Dios el que salva, eso no hay duda. Amén. Y ni siquiera la parte más pequeña de su gloria puede ser transferida al hombre. Es Dios el que hace la obra. Pero la gloria de Dios en ninguna forma está hecha menos por su uso del trabajo de los hombres para otorgar la salvación. Es decir, Dios usa en este caso a los pastores evangelistas para que la gente sea salva. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Qué gran honor es para estos fieles ministros que en un sentido sean como salvadores. Porque si el pastor hubiese estado todo el tiempo hablando de Orson Welles y todos los demás, qué bueno, le pongo imagen ahí de un marcianito, ¿no? Y nos vamos todos contentos sabiendo un montón de nombres de marcianos, pero no hay sana doctrina, ¿se dan cuenta? Porque así como la salvación de su rebaño es la corona de un pastor, Pablo dijo eso, todos los que perezcan serán demandados de la mano de un pastor negligente. Esto es para temblar. Esto es para temblar. Yo estoy tranquilo que si aquí hay gente que ha dejado de venir es porque no soportaron la palabra. Pero no dejamos de amarle. No dejamos de amarles. Y algunos fueron, volvieron, ustedes lo ven que van y vuelven, ¿no? ¿Y qué hacemos? Los recibimos con amor y les seguimos dando la palabra. Así como ustedes vienen recibiendo la palabra. Spurgeon dijo: hace muchos años la mitad de Hamburgo había sido quemada. Y entre los incidentes que ocurrieron está este. Una gran casa estaba conectada a un patio en donde había un enorme perro negro. Y este perro comenzó a aullar, a llorar y a ladrar con furia en la mitad de la noche. Y fue solo que con sus ladridos la familia se despertó justo a tiempo para escapar de las llamas. Y sus vidas fueron salvadas, pero el pobre perro estaba encadenado en su cucha. Y aunque ladró y salvó la vida de sus amos, él fue quemado. Oh, que ustedes que trabajan para Dios en esta iglesia no mueran de esta manera. No permitan que sus pecados los encadenen de tal forma que mientras adviertan a otros, ustedes mismos se pierdan. Tremenda demanda, ¿no? Que nos dice el público. Termino ya con esto, mi amada iglesia. El mensaje de hoy se titula ¿qué es entre lo falso y lo verdadero? ¿Ustedes qué desean? ¿Falso o verdadero? ¿Sí? Hay algo que odiamos y es la verdad, es que nos mientan. ¿Sí o no? Más cuando te das cuenta que te están queriendo vender gato por liebre, ¿no? No decir nada, eso. No toleramos que nos mientan. A veces uno se deja mentir para, bueno, pero queremos la verdad. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta formulada por Pilato, ¿se acuerdan? Él dijo, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús fue sometido a juicio delante de él, expuso su propia visión del mundo. Vivía en un mundo en el que la verdad absoluta no existía. Y creo que la voz de Pilato se mostró indiferente y llena de desprecio. Me imagino que él se burló enojado de que Cristo se atreviera a hablar con la verdad. Pilato tuvo el privilegio de tener al Cristo a punto de morir, todo ensangrentado, delante de sus ojos, delante de él, a centímetros de él. Y este hombre llegó a decir, ¿qué es la verdad? A pesar de que lo miró cara a cara, escúchame, a la verdad encarnada, a Cristo. Él no podía discernirla. Pilato era como muchos hoy en día, un posmodernista, pero uno que vivió en los tiempos donde la verdad se manifestó y no la pudo ver. Se define como aquella que se ajusta con los hechos o la realidad. Eso es la verdad. Se trata de la autenticidad, se trata de la veracidad, de la realidad.
No te están mintiendo, te están diciendo la pura verdad. Es una palabra. La verdad es la realidad. Se trata de cómo las cosas son en realidad. Eso es la verdad. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, con la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. Se trata de Él, no de nosotros. Porque a veces aquí abajo nos pasamos mintiendo. Hablo a nivel humanidad. Mucha mentira, mucho engaño. La verdad es la autorrevelación del Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo declara así. ¿Por qué es verdad? Porque Dios lo dijo. Y por eso decimos amén. Amén, sí, así es. Y lo hizo así. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es la verdad. Dios el Padre es Dios de la verdad, dice el Salmo 31:5, el Dios de la verdad. Jesús, dice Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. De hecho, Juan 14:6 dice, Cristo es la verdad. O sea que la verdad es una persona, no es algo abstracto, es una persona. ¿Qué valor tiene la verdad? Bueno, su valor es más deseable, son más que el oro y más que mucho oro afinado, dice el Salmo 19:10, hablando de la verdad. Alguien dijo, nada se considera más precioso que el Dios de la verdad. Entonces, amada iglesia, nadie puede ser salvo sin la verdad. Con la doctrina de demonios, nadie será salvo. Con la filosofía humana, nadie será salvo. Con la política de este mundo, no será salvo. Con pensamientos, argumentos humanos, no será salvo. Nadie puede ser santificado o fortalecido en su vida si no conoce la verdad. Toda la verdad es la verdad de Dios. La verdad es de arriba, no es de este mundo, porque todo lo que vemos fue creado por Dios, por el verdadero. No es lo que la gente especula que algo sea. El ser humano tiene concepciones sobre Dios, sobre Cristo en su cabeza, pero eso no es el verdadero Dios. Es el Dios que Él cree. Eso es relativismo. Pero hay un Dios absoluto que es el Dios de la Biblia. Por eso vamos a la Biblia. No está determinado por la encuesta de opinión de la gente, ni es descubierta por algún sabiondo de esta tierra. No es algo que se apropie por la tradición humana. La verdad puede ser conocida solo por revelación divina. Y la persona más simple, que quizás no tiene estudio, puede conocer la verdad. Hasta un niño puede conocer la verdad. Se le puede revelar a Dios. Dios es la fuente y el único autor de la verdad. ¿Aman la verdad? Amén. El pecado es todo lo que Dios dice de él, y esa es la verdad. El juicio es lo que Dios dice que es el juicio, no lo que yo me imagino. La salvación de las almas es lo que Dios dice lo que es la salvación de las almas. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que es el cielo y el infierno. Esa es la verdad. Más allá si creemos, no creemos, no es así, es así. No, lo que Dios dijo es la verdad. Lo que Él dijo, lo que se nos revela en su palabra, es la verdad. No importa lo que el hombre dice, sino simplemente lo que Dios dice. A veces hablamos tanto y no escuchamos a Dios. Una palabra de lo que Dios dice tiene mucho más valor que 10.000 megabibliotecas de lo que el hombre dice. Por eso dice Romanos 3:4, sea Dios veraz, sea verdadero y todo hombre es mentiroso. Dios no cambia, aunque nosotros cambiamos. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día estamos súper espiritual, otro día estamos allá abajo. Dios no cambia. Y tampoco su verdad. No puede ser verdad hoy, pero mañana no, más o menos. No. La verdad es el mismo ayer y por siempre. Lo correcto siempre es correcto y lo malo siempre será malo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo.
La sociedad puede tratar de redefinir la moralidad. Hoy da igual, o lo que era normal hace 30, 40 años atrás, hoy ya no es normal, sino que esto es la nueva normalidad. Pero Dios dijo algo, y esa es la verdad. La cultura puede tratar de reclasificar las costumbres. Ahora no se camina más con los pies, se camina con las manos, ¿no? Pero Dios estableció una sola verdad de cómo hacer las cosas. Pero Jesús se identificó como la verdad y no las costumbres de la época. Porque a lo largo de la historia de la humanidad hubo modas y costumbres y reinos y gobiernos. Todo fue cambiando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Isaías 48, afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la verdad. El mundo cambia, los reinos se levantan y caen, pero la verdad permanece inalterable. Por eso, si vos depositas tu fe en la palabra de Dios, te estás plantando en la verdad inamovible. Por eso, como decía hoy, hermanos que pasan situaciones y bueno, los vaivenes de la vida, pero están parados sobre la roca, sobre la verdad, y no caen. Gloria a Dios. La verdad es permanente, fija y establecida. Es inflexible, invariable, constante, duradera, permanente, inmutable, sin tiempo, porque es Dios. Por lo tanto, la verdad siempre es relevante, es siempre actual, siempre contemporánea, siempre vigente. La verdad aborda las cuestiones del día con una visión penetrante. Nunca es anticuada. A veces queremos desanimarnos cuando vemos como el mundo con cosas nuevas y nosotros decimos, estamos leyendo un libro que tiene 3000 años. Amados, la verdad no es anticuada. Dios no es un viejo descrépito. Dios es el creador, eterno y para siempre y poderoso. Dice, los hombres, los jóvenes se cansan, flaquean, caen, mueren, los poderosos tiemblan, pero el Señor permanece invariable. Nunca es obsoleta la verdad, nunca termina, nunca expira. La verdad no se cansa, nunca se desvanece. La verdad no deja de ser verdad. La verdad tiene poder sobrenatural. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando se recibe por fe, la verdad libera nuestras almas de la tiranía del pecado. El hombre vive engañado por la doctrina de Satanás pensando que es libre haciendo lo que quiera con su vida, pero es esclavo del pecado, está vacío. Pero conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Y Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad limpia, la verdad purifica, penetra en el nivel más profundo de tu corazón, corta en el hueso, trabaja dentro y afuera de tu vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Tiene un poder transformador la verdad en las vidas. Convierte el alma, santifica, fortalece, ajusta, transforma, cambia vidas. La verdad. La verdad renueva nuestras mentes, aviva nuestros corazones y redirecciona nuestros pasos. La verdad tiene la última palabra en todos los asuntos, diciéndonos cómo adorar a Dios, cómo darle gracia, cómo caminar, cómo andar. Nos dice cómo seguir a Cristo, cómo agradar a Dios. La verdad es el árbitro final sobre cualquier tema. Es el juez final de toda la vida. Hay una verdad. Todas las personas se miden con la verdad. Hay muchas verdades, pero Dios no es una verdad. Él es la verdad. Cada vida será pesada en la balanza de la verdad. Cuando uno muere, parte de esta tierra y está el féretro, todos hablan bien de él y se recuerdan sus mejores momentos. Quizás no fueron muchos, ¿no? Una vez hizo esto, lo otro, fue bueno,
pero hay una verdad y esa balanza la tiene el Señor. Si amó a Dios, realmente esa persona ha sido sabia y fue apartada del pecado para alcanzar la vida eterna. Ahora, si vivió una vida estoica, vivió una vida buena, digamos, pero no tuvo a Cristo, es como si no hubiese hecho nada. Es toda una mentira, fue una auto-mentira. Algunos creen que porque no hace mal a nadie, yo no maté a nadie, yo no engaño a nadie, yo trabajo, yo soy honesto, piensan que van a ganar el cielo, pero eso es una mentira. Ese es un mensaje de Satanás que comenzó en el Edén. No hace falta Dios, vos mismo sos tu Dios. Y así, amada iglesia, termino. La verdad tendrá la última palabra en la vida. De lo contrario, vivirás en la falsedad. Si no estás en la verdad, vivirás en lo falso. Una vida falsa con un sentimiento falso de libertad y sin salvación. Vamos ahora. Padre amado, gracias. Gracias por permitirme dar, Señor, tamaña palabra. Es tan rica tu palabra, Señor, que tan vigente, Señor, que nos traspasa el corazón. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron atentos, que prestaron sus oídos, su tiempo, ofrendaron, Señor, su tiempo para estar en este lugar. Los hermanos que están escuchando atentamente, de principio a fin, el mensaje. Tú los bendigas, Señor. Tú los bendigas, Señor. Para que vivan en la verdad, para que sean verdaderos, porque tú no amas lo falso. Lo falso es sinónimo de tibieza, porque la falsedad no es abiertamente opuesta a la verdad, sino que es verdad disfrazada o verdad relativa. Tú quieres verdad absoluta, Señor. Y la única manera de agradarte es teniéndote a ti en nuestra vida. La única manera de que tú, Señor, no nos destruyas es que la sangre de Cristo esté sobre nuestras vidas y tú veas esa sangre sobre nosotros que pagó por nuestros pecados, Señor. Si en nuestro medio o quizás del otro lado de la pantalla hay alguien que todavía se da cuenta que no ha vivido una verdadera vida cristiana, sino una apariencia, sino algo solapado, una hipocresía, que pueda decidirse por ti, Señor, y que pague el precio de seguirte, y tú le ayudarás, tu Espíritu le dará el poder, la gracia, la fuerza para ser un verdadero cristiano. Bendice a mi iglesia, Señor, suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas abundantes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.